Saludamos a los usuarios de El Tiempo que se conectan al live semanal de Consultorio Jurídico, un formato creado en alianza con la Universidad Libre para brindarles asesoría legal a ustedes, nuestros usuarios. Hoy nos acompaña el doctor Elkin Jurado, magíster en Derecho Comercial y profesor de Derecho Privado de la misma universidad. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Muy amable por tu cordial invitación. Hoy hablaremos sobre el derecho de las compras por Internet. Para esto, doctor, quisiera empezar con algunos datos. Según el Observatorio de E-Commerce, el 19% de los colombianos realiza sus compras por Internet o paga servicios a través de este medio. Es por eso, doctor, que quisiera empezar el programa preguntándole cuáles son los derechos de los consumidores en las compras por Internet. Bueno, Diana, yo creo que lo primero que hay que contextualizar para poder definir cuáles son los derechos de los consumidores en las compras por Internet dependerá en últimas de la finalidad de la compra. ¿Por qué? Si digamos una persona llegara a realizar una compra de unos productos que a su vez va a utilizar para la entrega de un producto final, no sé, por ejemplo, comprar unos chocolates que a la vez va después utilizar en la fabricación de pequeños chocolates y de venta, eso no será una relación de consumo. Solamente las relaciones de consumo tendrán unos derechos particulares a los cuales les aplicaríamos los derechos del Estatuto del Consumidor. Entonces, esa es la primera gran diferenciación que debe tener cualquier usuario y es en qué sentido o para qué estoy haciendo mi compra, ¿sí? Si es para el consumo final, suplir una necesidad, en ese evento aplicaríamos una relación de consumo. Ahora bien, una vez tiene definido ese primer aspecto, se debe verificar a quién se le compra, ¿sí? En ese orden de ideas, el proveedor, tratándose de una relación de consumo, el proveedor puede ser nacional o puede ser extranjero, independientemente de que lo hagamos por Internet, pero en este caso puntual, en una compra a través de una web por Internet. Los consumidores nacionales, pues no, digamos que no se tendría ningún inconveniente en tener claro que se aplicaría el Estatuto del Consumidor colombiano, porque pues son proveedores nacionales. Pero tratándose de proveedores extranjeros, si estos proveedores extranjeros puede ocurrir una de dos situaciones: que el proveedor al tener negocios permanentes en Colombia, tenga una sucursal, ¿sí? Y pues en ese orden de ideas, por vía de la sucursal, aplicaríamos el régimen del Estatuto del Consumidor. Pero si el proveedor definitivamente no encontramos que tenga ningún asiento físico en Colombia y no esté registrado en la Cámara de Comercio correspondiente, pues esa compra va a estar sujeta a las leyes del país de origen de ese proveedor. En consecuencia, yo creo que el punto cardinal que marca la diferencia para que un consumidor pueda saber a qué tiene derecho o a qué no tiene derecho dependerá de la identificación del proveedor. Ese es el primer punto, digamos, de partida para poder establecer cuáles son los derechos que le corresponden al consumidor. Máxime por lo siguiente, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la doctrina han considerado que las páginas web, y no solamente las páginas web, sino incluso algunas de estas cuentas en redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿sí?, son establecimientos de comercio. ¿Por qué? Porque son, digamos, espacios virtuales de los cuales se está disponiendo el empresario para poder hacer, el comerciante, para poder hacer la comercialización de sus productos. Entonces, estas páginas, ¿sí?, o estos espacios deben estar registrados en la Cámara de Comercio. ¿Por qué es fundamental que estén registrados? No solamente por el cumplimiento de las normas que les son aplicables a sus comerciantes, sino porque el ejercicio de los derechos del consumidor, tratándose de un comerciante que no está debidamente identificado, se va a tornar supremamente difícil. De ahí que uno de los principales deberes, o el primer deber que tiene un proveedor de un bien o servicio y que se anuncia de manera virtual o tiene un espacio de estos virtuales, es identificarse plenamente. Identificarse plenamente supone que tenga una dirección física, que podamos identificar un NID, que tenga una dirección de correo electrónico, que tenga todos estos aspectos para que pueda facilitar el ejercicio de los derechos que le consagra la legislación colombiana. De lo contrario, será supremamente difícil e incluso podría llegar a truncarse considerablemente esa posibilidad. ¿Ante qué entidad debería un usuario
interponer una queja o un reclamo en caso de que sus reclamos no hayan sido atendidos por la página inicial donde compró el X producto. Okay. Las quejas y los reclamos se tramitan en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio hay una gran disposición de, digamos, de tutoriales, de explicaciones relativamente sencillas, conforme al Estatuto del Consumidor, a la explicación de los derechos del consumidor, e incluso la Superintendencia tiene un mecanismo muy actual, considero, en virtud del cual se puede interponer o bien una queja, ¿sí?, o incluso una demanda, dependiendo del derecho que se pretenda, ¿sí?, y se puede hacer perfectamente de manera virtual, ¿sí? Digamos que va generando unos pasos y un tutorial para que las personas que se van acercando al mismo puedan hacer el trámite de las mismas. En lo que respecta a los tiempos de entrega de las compras por Internet, ¿hay alguna regulación en Colombia al respecto? Sí, la norma establece que básicamente el tiempo máximo de entrega son 30 días. Si en 30 días la entrega no se ha verificado, la parte o digamos el comprador podrá disponer de la terminación unilateral del contrato y en este sentido solicitar que se le sea devuelto el dinero y no recibir el bien. Bueno, invitamos hasta ahora a las personas que nos están viendo en vivo por las redes sociales del Tiempo que nos dejen su pregunta y más adelante el doctor Jurado responderá algunas de ellas en vivo. Y continuando con el tema, doctor, ¿un consumidor tiene derecho a retractarse de una compra por Internet? Digamos que el consumidor tiene una serie de derechos y de escalas de acuerdo con el tiempo que vaya pasando de la relación. En principio, el derecho de retracto está reglado no solamente para consumidores de Internet, está también reglado o establecido, por ejemplo, para la compra de tiempos compartidos, para la compra, digamos, de bienes, digamos, que no son adquiridos en los espacios usualmente del establecimiento, es decir, que el consumidor es como abordado de alguna manera por el comerciante para la compra. Verbigracia, lo invitan, que se ganó determinado premio, pero en el momento de estar ya en el determinado premio, entonces le ofrecen la compra de otro producto, ¿sí? Y también compras a distancia o como pueden ser las compras por Internet. En esos eventos puntuales se tiene un derecho a retractarse. Ese derecho de retractarse, digamos que de alguna manera, y utilizando un término pronto un tanto fuerte, puede ser injustificado, sin razón. El consumidor dice, no lo quiero adquirir, bajo esos parámetros precisos. No es en todos los eventos, en esos parámetros precisos. Y en esos eventos tiene 5 días para ejercer el derecho de retracto y el proveedor deberá hacer el reintegro del dinero. El consumidor deberá remitirle al proveedor el producto que haya adquirido. Ese es el derecho de retracto. Pero en compras por Internet hay un derecho, digamos, adicional que tiene el consumidor, que es la posibilidad de la reversión del pago. Esta posibilidad de la reversión del pago, pues digamos que es un mecanismo, digamos, bastante fuerte, pero que está establecido con el fin de brindarle el equilibrio a la relación. ¿Por qué el equilibrio a la relación? Porque el consumidor se encuentra en una situación, digamos, un tanto de inferioridad jurídica, económica, respecto del proveedor, que puede ser un proveedor bastante grande, ¿cierto? En ese proceso de reversión del pago se origina porque se dé por alguna de estas razones. Por ejemplo, la entrega no fue oportuna, o no hizo esa compra, o hubo un fraude con la compra, ¿sí? En esos eventos, o no se entregó el bien, en esos eventos que se debe haber utilizado un canal electrónico de pago, una tarjeta de crédito, un mecanismo de pago con descuento que vaya directamente a la cuenta, pues, del cliente, del consumidor. En ese orden de ideas se puede ejercer ese derecho de retracto. ¿En qué tiempo? También 5 días. 5 días a partir de ¿cuándo? De cuando tenga la noticia de que ocurrió el fraude, de que tuvo el inconveniente o que tuvo el problema. El consumidor debe presentar tanto la queja a su proveedor, queja que puede ser, digo yo, por ejemplo, a través de un email, ¿sí? Y en esa queja debe identificar la causal por la cual está solicitando la reversión.
Aparte de esa queja, debe informarla, por decir algo, al banco con el cual tiene la tarjeta de crédito, para efectos de que esta entidad, dentro de los 15 días siguientes, le haga la devolución del dinero, es decir, la reversión del pago. Es un mecanismo, digamos, relativamente formal y ágil en ese sentido. ¿Qué podrá ocurrir? Y en eso deben tener mucho cuidado los consumidores, que una vez ha informado, ha realizado el trámite, perfectamente puede ocurrir que el proveedor se oponga, ¿sí? Que el proveedor no esté de acuerdo con la razón que alega el consumidor, es decir, que no hubo fraude y demás. En ese sentido, esa discusión será trasladada a una autoridad de carácter jurisdiccional, que puede incluso ser la Superintendencia de Industria y Comercio. Si la Superintendencia de Industria y Comercio determinará de manera definitiva si sí procedía a la reversión o si no procedía a la reversión del pago. En el evento en que se llegare a demostrar que el consumidor ha obrado de mala fe con este procedimiento, podría ser sujeto de multas hasta de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el producto, por ejemplo, no era lo que el cliente esperaba, ¿qué puede hacer en este caso? Entonces, ahí ocurre dos situaciones. Si está dentro del término de los 5 días, ¿sí?, y no se ajusta, el producto podría hacer uso, y la compras por internet, ha hecho el pago a través de un medio electrónico, podría hacer uso de la reversión, ¿sí? Pero si ya ha vencido ese término, que es el término directo, tendrá que acogerse al sistema general para todos los consumidores, independientemente de que sean de internet, que es la garantía legal establecida. Esa garantía legal, pues, digamos que dependiendo de los productos, los proveedores otorgan unos tiempos para la garantía del producto, ¿sí? Hay que tener y precisar muy bien que uno de los derechos que tiene el consumidor en materia de internet es a que se haga una identificación lo más exhaustiva posible del producto que vaya a adquirir, ¿sí? Al punto que si, por ejemplo, se utilizan fotografías o imágenes del producto, se debe indicar la escala a la que está la fotografía o el producto, ¿sí? Porque en ese orden de ideas, básicamente el consumidor debe estar en una situación tal que le permita hacer toda una comparación del producto como tal. Entonces, como retornaba indicando, él podrá hacer uso de la garantía legal si hay un desperfecto o si el producto no sirve para ese determinado fin. No podrá ser, y eso pues será dentro de los términos. El término legal mínimo es de 1 año, ¿sí? Y en ese podrá exigir o bien el arreglo del desperfecto, el cambio del producto por otro igual, y si no es posible hacer ninguna de esas dos, determina el proveedor que no es posible hacer ninguna de esas dos, pues dará lugar a la devolución del dinero. ¿En qué casos se devuelve el dinero y en qué casos la empresa da otro producto? Depende, como te decía, si no es posible hacer el arreglo del producto, si no es posible cambiarlo porque la existencia ya no existe, surge el derecho de la devolución del dinero. Ahora bien, los comerciantes, las empresas tienen políticas de cambios que amplían en muchas ocasiones las posibilidades que tienen o los derechos que tienen los consumidores, pero son, digamos, políticas propias de ajuste y de cambios. Es importante tener claro que en ese evento el consumidor sí debe devolver el dinero y enviarlo. En el caso que comentábamos puntualmente del pago para la reversión del pago, el consumidor, digamos, simplemente debe manifestar que está disponible el producto. Es una diferencia fundamental en el ejercicio de sus derechos. Bueno, vamos ahora a responder algunas de las preguntas que nos han llegado en vivo. Sandra Maya dice, me ofrecieron un producto por Instagram, consigné y nunca llegó a la casa y ahora no me atienden. ¿Qué debo hacer? El primer elemento, lo primero que comenzamos incluso esta charla, es que se debe identificar plenamente el proveedor. Y quiero hacer un símil. Básicamente, si yo fuese, por ejemplo, a adquirir un bien, hablar de un televisor, por decir algo, de última generación, pues yo personalmente, por mi carga como consumidor, poniéndome en ese lugar, no puedo ir digamos que no es seguro que yo lo adquiera en la calle a la primera persona que pasa y me lo vende, y aparte de eso lo compro con tarjeta de crédito y le entrego mis datos. Si yo no identifico debidamente al vendedor, al proveedor del bien o del servicio, el riesgo de protección de los derechos es altísimo. ¿Por qué? En el caso que plantea la pregunta,
Sí, nosotros encontramos sociedades o comerciantes grandes que tienen cuentas en Instagram y en las cuales remiten incluso a su página web. Una de las obligaciones que tienen los proveedores a través de la página web es tener un link para la Superintendencia de Industria y Comercio, para que puedan acceder y conocer sus derechos, conocer unos términos y condiciones. Pero si no se logra identificar a la persona a la cual se le ha comprado el producto, no sabemos si ni siquiera si es nacional o es extranjero, y en ese orden de ideas se está incumpliendo con sus deberes como comerciante, como registrarse, pues es muy difícil acceder a ubicarlo, acceder a poder hacer una queja porque ni siquiera se podría tramitar. Rodrigo Martínez pregunta, si las tiendas se demoran más de los días de entrega, ¿qué debo hacer? Tiene la opción digamos, de resolver unilateralmente el contrato y en ese orden de ideas presenta la solicitud de devolución del dinero. La empresa tendrá el término legal para hacer la devolución y si en el evento en que no le realice la devolución podrá interponer una queja. Es de anotar que hay casos fallados por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de los cuales personas que han hecho el ejercicio incluso del derecho de retracto y no le han devuelto el dinero, se demoraron cerca de 16 meses en resolverle la petición al consumidor y no solamente le ordenaron la devolución, sino han sido multados por la Superintendencia. Estela Rodríguez dice, hice una compra y pagué con mi tarjeta de crédito en el mes de febrero de 2019 y no he llegado el producto. ¿Qué debo hacer? Si pagó con la tarjeta de crédito y no ha llegado el producto, debe presentar la solicitud de devolución directamente ante el proveedor, volviendo a notar la importancia de poder identificar el proveedor y si en el evento de 15 días hábiles no le resuelta la situación, puede perfectamente iniciar una demanda de carácter jurisdiccional ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez civil del circuito. No requiere, igual que precisar, necesariamente la presencia de un abogado, pero pues obviamente que el abogado le ayudará a trazar los parámetros y las directrices propias para el trámite del proceso, porque es un proceso judicial como cualquier otro proceso judicial, simplemente un poco más sencillo en formalidades para las personas, pero es un proceso judicial. ¿Cómo debería hacerse este proceso, esta demanda? Esta demanda tiene varias opciones. Entre ellas, pues se puede ejercer a través de abogado o se puede ejercer, digamos, con postulación propia, es decir, directamente por el consumidor. La puede hacer directamente en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio o la puede hacer ante un juez civil de la jurisdicción ordinaria. Este trámite supone, en la página web está relativamente sencillo porque le va solicitando los datos, los hechos, la forma que debe incluir y concluye es como si se diligenciaran una serie de formatos y al final termina la solicitud con la radicación de la demanda. Se deben tener listos pues toda la identificación, reitero, del proveedor, el certificado de existencia y representación legal, de Cámara de Comercio, todos los comprobantes que tengan, las impresiones de los emails, el pago, todos los documentos que les sirvan de prueba para poder solicitarlo ante la Superintendencia. Se debe proceder a la notificación una vez la Superintendencia admita la demanda y la Superintendencia convocará una audiencia que iniciará con conciliación y si no hay conciliación, practicará pruebas y tomará la decisión directamente o sentencia. Bueno, doctor, hemos llegado al final de la transmisión. Muchas gracias por venir y por su asesoría. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos en este consultorio jurídico. Recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia, Servicios. Que tengan un buen día.